Buen día, hermanos. Hoy es domingo 12 de abril del año 2020. Un día maravilloso, un día glorioso, porque un día como hoy, desde hace 2025 años aproximadamente, el Señor Jesucristo resucitó. Fueron a la tumba, el ángel les dijo: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, pues ha resucitado. El Señor vive, hermanos, y ese es un motivo de alegría y de gozo para nuestra vida. El título para hoy es La resurrección de Cristo es lo que nos hace vivir en victoria. La resurrección de Jesucristo es lo que nos hace vivir en victoria. Nuestro pasaje es 1 de Pedro capítulo 3, 1 de Pedro capítulo 1 versículos del 3 al 8. Dice así: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, y es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque permaneciere, se prueba con fuego, sea hallado en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 3 al 8. Disculpe, hermano, batallé para leerlo porque no hay suficiente luz aquí para poderlo leer. Pero si usted lo abre en su Biblia, hermanos, la resurrección de Cristo es lo que nos hace vivir en victoria. ¿Cómo podemos resistir ante los embates de la vida? ¿Cómo podemos continuar en la lucha? La clave para nuestra victoria es Jesucristo en nuestra vida. Hermanos, Él está vivo y es un vencedor, y porque Él venció, nosotros también podemos vencer. Así es que hoy celebramos esa maravillosa mañana cuando las mujeres fueron a la tumba y no encontraron el cuerpo de Jesús porque había resucitado de entre los muertos. Un día como hoy, pero de hace 2025 años aproximadamente, la tumba estaba vacía. Es mañana. Esa mañana Cristo ganó su gran batalla. Y ahora nosotros en Cristo Jesús somos más que vencedores. La resurrección de Cristo es la clave para nuestra victoria. La resurrección de Jesús debe ser suficiente para cambiar por completo la perspectiva de la vida de los seres humanos. Cualquiera que sea la situación que estemos pasando, la sola resurrección de Jesús es suficiente para que vivamos mejor, para que vivamos bien. Hermanos, podemos vivir a plenitud porque Jesucristo resucitó entre los muertos. Murió para perdonar sus pecados, pero resucitó al tercer día. Está vivo, está a la diestra del Padre e intercede por nosotros. Porque Jesús nos resucitó, nosotros podemos resistir y seguir en pie de lucha y vivir en victoria, fortalecidos en esperanza y en gozo. En nuestro pasaje de hoy encontramos 4 enseñanzas para vivir en victoria. Número 1, la clave para la victoria es renacer por la resurrección de Jesús. Así comienza diciendo Pedro en el versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. Según su grande misericordia nos hizo renacer. Hermanos, la clave para la victoria es renacer por la resurrección de Jesús. El predicador Philip Jansen dijo: la gran verdad del domingo de resurrección no es que sabemos que vamos a vivir eternamente después de la muerte, sino que mediante el poder de la resurrección de Cristo podemos vivir hoy, ahora, vidas nuevas, aquí y ahora. Hermanos, no solamente que vamos a vivir para siempre, sino que podemos vivir vidas victoriosas desde ya, porque Cristo resucitó. Para eso Cristo resucitó. Los discípulos que vieron a Jesús morir pasaron por momentos muy difíciles, por supuesto, y de no haber recibido de Dios la fuerza para continuar, ellos seguramente hubieran claudicado. Los discípulos estaban viviendo mucha confusión, mucho dolor, estaban subiendo una gran cuesta, y sabemos que muchos tropezaron, como Pedro cuando negó a Jesús. Pero gloria a Dios, porque después de esto él encontró la clave para su victoria, que fue la resurrección de Jesucristo. Pedro nos habla de renacer en el pasaje. No porque él ya se hubiera muerto, no. No había muerto Pedro físicamente, pero se había muerto su esperanza, su ánimo, su convicción, su valentía. Habían muerto tantas cosas en Pedro que si no hubiera sido por el milagro de la resurrección, él no hubiera podido recomenzar o renacer
como dice el versículo 3, renacer. Muchas veces nosotros también se nos han muerto varias cosas, el ánimo, los sueños, la valentía, el amor, la fidelidad. Pero al igual que Pedro, que después de haber negado a Jesús y llorar amargamente, al saber de la resurrección de su Maestro y Señor, se sintió como renacido. Así nosotros podemos renacer en la resurrección de Jesús. Para tener la victoria entonces hay que renacer en Jesús. Hay que volver a nacer. Cuando Jesús se encontró con Nicodemo, le dijo, ¿os es necesario nacer de nuevo? Nicodemo no entendía bien porque no sabía que le estaba hablando de cosas espirituales y le pregunta, ¿cómo puede un hombre siendo viejo volver a entrar al vientre de su madre y nacer? Jesús le dijo, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es del nacido del espíritu, espíritu es. Se trata de un nacimiento espiritual. Renacemos espiritualmente. Gracias a que Jesucristo resucitó, nosotros podemos experimentar la victoria y al renacer en Jesús. Muchos de nosotros, al igual que Pedro, podemos caer en confusión y aturdimiento mental. Los problemas nos agobian, la situación, las dudas nos llegan, hermanos. Todos podemos llenarnos de miedo ante lo que no esperábamos que pasara. Y a veces hemos negado al Señor, al igual que Pedro. Le negamos cuando perdemos la esperanza y actuamos como si no tuviéramos un Dios todopoderoso. Le negamos cuando actuamos de forma contraria a lo que Él nos ha hablado. Le negamos cuando queremos vivir por nuestra cuenta y hacer las cosas a nuestra manera. Le negamos cuando no somos fieles a lo que le hemos prometido. La buena noticia para todos nosotros, a todos los que le hemos negado de alguna manera al Señor, es que Él no está muerto. Él venció la muerte. Jesús está vivo para darnos nuevas oportunidades como lo hizo con Pedro. Jesús está vivo para darle vida a todo lo que se nos haya muerto. En Jesús hay gracia y perdón. En Jesús hay poder para hacernos renacer. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, Él nos hace renacer por su gracia y su misericordia. Más adelante, en la carta primera de Pedro 1:23, dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la gracia de Dios que vive y permanece para siempre. Vuelve a repetir Pedro, siendo renacidos. En el versículo 3 dice renacer, en el versículo 23 dice siendo renacidos. A Pedro le emocionaba mucho saberse que era un renacido. Todos necesitamos nacer de nuevo. Nuestro primer nacimiento nos dio una genética espiritual destinada al fracaso, pero el nuevo nacimiento en Cristo Jesús nos asegura la victoria, gracias a la resurrección de Jesucristo. Renacer en Cristo, hermanos, es permitir que su magnífico poder nos sostenga. Renacer en Cristo es disfrutar de su gracia y su misericordia. Renacer en Cristo es creer en los nuevos comienzos que Él tiene para nosotros. Todo es gracias a la resurrección de Jesús y es nuestra clave para tener la victoria en la lucha. Número 2. La clave para la victoria es tener una esperanza viva por la resurrección de Jesús. En la parte que sigue del versículo 3 dice, voy a comenzar otra vez el versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer, y luego enseguida dice, para una esperanza viva. La clave para la victoria es tener una esperanza viva por la resurrección de Jesús. No pudiéramos tener victoria si no tuviéramos esperanza, hermanos. No pudiéramos resistir si no creyéramos que viene algo mejor. Hasta los mejores guerreros se rinden en la lucha si piensan que no hay remedio para su mal. Por eso, en cualquier batalla, será la esperanza de vencer lo que nos anime como guerreros a seguir luchando. No importa lo que haga el enemigo, si tenemos esperanza, podemos seguir adelante. Hermanos, los cristianos somos gente con esperanza, una esperanza viva. ¿Cuál es nuestra esperanza? ¿De qué podemos aferrarnos cuando experimentamos procesos dolorosos? No nuestras habilidades, no nuestras capacidades, eso no es nuestra esperanza, no nuestra pareja, nuestros compadres, no nuestros amigos, no nuestra cuenta de banco, no nuestros padres, no nuestras posesiones. Nada de eso puede ser nuestra esperanza. ¿De qué entonces podemos sostenernos? Si en esta vida todo caduca, todo se marchita, todo se pierde o todo cambia. Yo mismo me fallo a mí mismo, pero Dios tiene algo para darnos esperanza, que es Él mismo. Él es nuestra esperanza. Él es la única esperanza. Él tiene el poder para cambiar las situaciones o para calmar las tormentas, para dar vida a los huesos secos, para darnos nuevas oportunidades. Dios nos da una esperanza viva, una esperanza que puede resistir incluso a la muerte. La única esperanza que puede recibir el adjetivo de viva es la que Dios nos da por medio de la muerte y resurrección de Jesucristo. La clave para tener victoria es tener esperanza en el que vence la muerte. Hermanos, Jesús es nuestra única esperanza. Cuando estamos viviendo esos procesos de muerte, la clave es tener una esperanza viva.
Cuando estemos pasando nuestros propios lutos, nuestros propios problemas o situaciones difíciles, tenemos que mirar la victoria de Jesús para adjudicárnosla a nosotros mismos. Porque Él venció, nosotros también vencemos. Porque Él resucitó, nosotros también resucitaremos. Recordar que el Señor está vivo y está con nosotros y en nosotros y que nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, eso es nuestra esperanza. Tener esperanza es poder vislumbrar la victoria en cada batalla de nuestra vida. Jesús es nuestra esperanza y nuestra herencia también. El salmista dijo, mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en Él esperaré. Los discípulos de Cristo somos posesión de Él, pero también Él es nuestra posesión, Él es nuestra herencia. La clave para la victoria está en saborear esa herencia desde hoy. Tenemos de Dios promesa de una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Nuestra herencia no puede ser destruida. La clave para la victoria de los discípulos de Cristo es lo que hay del otro lado de la puerta. ¿Qué está al otro lado de la puerta? Es decir, al otro lado cuando vayamos al cielo está el Señor vivo que nos está esperando. Hay una medalla de victoria que nos está guardando y no es otra cosa que el mismo Señor Jesucristo. Él es nuestra herencia. Cristo vive, hermanos, y con su resurrección ganó para nosotros nuestra esperanza en una herencia que nada puede corromper. La clave para nuestra victoria es tener una esperanza viva. Número 3. La clave para la victoria es vivir seguros por la resurrección de Jesús. En la parte final del versículo 3 dice, por su resurrección, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, versículo 4, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservar en los cielos para vosotros. La clave para la victoria es vivir seguros por la resurrección de Jesús. Pedro estaba seguro que a pesar de todo lo que había hecho y de lo débil que era, estaba guardado por el Señor. El versículo 5 dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifiesta en el tiempo postrero. Hermanos, Pedro sabía que estaba seguro y estaba guardado por el Señor. En una ocasión un anciano fue a caminar con su nieto por el bosque y estaban ahí platicando. Y el abuelo le preguntó al niño, ¿sabes a qué distancia estamos de la casa? El niño le dijo, no, no sé. ¿Sabes hacia dónde está la casa? No, no sé hacia dónde está, no sé en qué dirección está. Y le pregunta el abuelito y le dice, ¿sabes dónde estamos? Y el niño le dice, no, no lo sé, abuelito. Y el abuelito le dice, entonces estás muy perdido, mijito. Y el niño le responde, no, no puedo estar perdido porque estoy contigo, abuelo. No puedo estar perdido. Hermanos, igual nosotros. No sabemos dónde estamos. Muchas veces no sabemos cuál camino tomar, pero algo sí estamos seguros. No estamos perdidos porque estamos con el Señor. Si estamos tomados de la mano del Señor, podemos estar tranquilos. Él sabe por dónde nos lleva. Preguntan muchos, ¿por qué está pasando con esto del virus? ¿Y qué va a pasar? Preguntan. Hermanos, nadie sabe lo que va a pasar. La gente está desesperada porque tenemos 2 semanas en casa y faltan tal vez otras 2 o tal vez más. Y preguntan, ¿qué va a pasar? No sé, nadie sabe lo que va a pasar. No sabemos lo que va a pasar dentro de 2 semanas, dentro de una semana. No sabemos ni siquiera lo que va a pasar dentro de 5 minutos. Nadie lo sabe. Ni usted, ni yo, ni nadie. El único que lo sabe es Dios. Lo que sí sabemos es quién es Dios y qué quiere. Si tenemos un Dios justo, santo, bueno, misericordioso, hermanos, pase lo que pase, estamos bien. No sabemos lo que va a pasar en nuestra vida, pero sabemos quién es Dios y eso es suficiente. Es suficiente para nosotros saber quién es Dios. Y entonces, si confío en Él, si me entrego a Él y vivo para Él, entonces es suficiente para mí eso. No necesito saber lo que está haciendo Dios. Si Dios está haciendo o permitiendo cosas, Él sabe lo que hace. Yo estoy seguro en sus manos. Pedro lo dice, estamos seguros en Él. Hermanos, esto es gracias a la resurrección de Jesucristo. Estamos seguros en sus manos. Confiemos en Él. Les platicaba la otra vez acerca de cómo confiamos en Dios. A ver, si estamos aquí en la iglesia y de pronto llega el Limber, que es mi gran amigo y es el diácono principal en la iglesia, y me dice, pastor, deme las llaves de su camioneta. Yo inmediatamente se las doy. No necesito preguntarle qué voy a hacer con ella. Se las doy. ¿Por qué? Y alguien se acerca y me pregunta, oye, pastor, ¿por qué le diste las llaves de tu camioneta? ¿Qué? No sabes ni lo que va a hacer con tu camioneta. Es que no importa. Al paso de los años, a lo largo de los años, Limber ha mostrado que puedo confiar plenamente en Él. Si eso es con un amigo, con un hermano en Cristo, ahora imagínense con Dios. A lo largo de toda mi vida, Jesús jamás me ha fallado. Nunca me ha defraudado. ¿Cómo no confiar en Él? ¿Cómo no entregar mi vida a Él?
Por eso, hermanos, nosotros no sabemos dónde estamos y no sabemos cuál camino tomar, pero no estamos perdidos porque estamos con el Señor. Si vamos tomados de la mano del Señor, podemos estar tranquilos. Él sabe a dónde nos lleva. Se nos cierran las puertas y las cosas se ponen difíciles, pero si estamos tomados de la mano del Señor, estamos seguros y podemos seguir caminando con ánimo porque Él guarda nuestra vida. Podemos vivir muy seguros. El que sabe que no está peleando solo, el que sabe que alguien con mucho poder le está protegiendo, puede resistir cualquier problema, cualquier lucha. Jesús resucitó, hermanos, y está vivo, y con ese gran poder resguarda nuestra vida. Jesús no solamente está esperándonos en el cielo, no nos dejó abandonados para ver si logramos llegar a casa por nuestra propia cuenta. No, Él es poderoso para guardar nuestra vida en depósito para aquel día y va con nosotros. Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Su poder nos guarda aquí y ahora. Podemos confiar nuestra vida en Él. Nuestra vida está segura, nuestra fe descansa en un buen lugar. La clave para la victoria de los discípulos de Cristo está en confiar en el poder de la resurrección. Es el que nos guarda hasta el final del camino. No vamos solos, Él está de nuestro lado. Hemos dicho entonces, la clave para la victoria de los cristianos es renacer, tener esperanza y vivir seguros. Pero hay una cuarta cosa, por último. La clave para la victoria es alegrarse por la resurrección de Jesús. Dice el versículo 6 en 1 de Pedro 1, versículo 6, en el cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo y es necesario tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Nos alegramos, hermanos, por la resurrección de Jesucristo. Cuando Pedro habla de diversas pruebas, reconoce que él mismo no salió con calificaciones excelentes en sus diversas pruebas. Pedro aprendió que cada día, a través de las pruebas, puede mejorar. ¿Qué es lo que Pedro aprendió? Aprendió que Dios no desecha a sus hijos, porque Pedro le negó y después Jesús lo encontró y entonces Pedro fue restaurado. Pedro aprendió que en Dios hay misericordia. Pedro aprendió que en Dios hay gracia y perdón. Aprendió que Dios no nos da nuevas oportunidades. Aprendió que esas oportunidades hay que tomarlas al máximo. Aprendió que la lección aprendida nos hace crecer y aprendió que en gratitud podemos entregarle a Dios todo lo que somos. Los discípulos que resisten cuando los problemas arrecian son los que ven a Jesús y no solo ven, no solamente lo ven, sino que se alegran por Él y se dejan llenar de su poder para ver la vida como Él quiere que la vean. Son esos discípulos los que se levantan, los que seguimos adelante, los que vamos de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Jesús vive, hermanos, para darnos nuevas oportunidades. Así que podemos alegrarnos, podemos vivir de fiesta porque Él vive. Nos podemos alegrar con gozo inefable y glorioso porque, así dice el versículo 8, como dice Pedro, con un gozo inefable y glorioso. Si Dios está con nosotros, entonces todo está bajo control. Podemos alegrarnos incluso en medio de las pruebas. Para el cristiano las pruebas no son el final, pues sabemos que el final es un final feliz. Lo que se puede soportar está en función directa de lo que se espera. Y los discípulos de Cristo esperamos un final de fiesta con nuestro Señor, así que podemos soportar mucho. Para el cristiano, las adversidades nos hacen salir más fuertes de lo que éramos antes. Nuestra fe tiene que ser probada por fuego y aún en las pruebas nos podemos gozar en Dios. La clave para la victoria de los discípulos de Cristo es gozarnos en las diversas pruebas por el poder de la resurrección. Resumiendo entonces, hermanos, Cristo resucitó y esa es la clave para nuestra victoria. La clave es, número 1, renacer en Cristo. Número 2, tener una esperanza viva, que es Cristo. Número 3, vivir seguros por Cristo. Y número 4, alegrarnos en el Señor Jesucristo. Porque Él resucitó. Hermanos, tú podemos vivir una vida muy buena, una vida a plenitud. Déjeme terminar, estaba leyendo algunas historias o biografías de los grandes hombres de los siglos anteriores y está la historia de Dietrich Bonhoeffer. De 1906 a 1945 vivió él, fue un mártir durante la pesadilla de Hitler, fue preso, bueno, huyó de Alemania, él era un teólogo alemán, estaba completamente en contra de Hitler, y entonces tuvo que huir a Inglaterra y luego regresó, cuando regresó fue tomado preso, escribió su maravilloso libro que se llama El costo del discipulado. En 1943 fue arrestado por la Gestapo y estuvo preso. Y solamente 3 días antes de que el ejército de las Naciones Unidas, el ejército unido, entrara para rescatar a todos los prisioneros de guerra, 3 días antes él fue ejecutado. Lo sacaron a un patio y lo colgaron de un árbol.
Pero los soldados alemanes que fueron por él quedaron totalmente impactados porque cuando llegaron por él a la celda, él estaba de rodillas orando con tal fervor y con tal pasión, y decía en su oración que se trata de la resurrección de Jesucristo. Decía esto: la llave para todo es Jesús. Todo se trata de Jesús, todo es por Él, en Él y para Él. Todo lo podemos esperar en Dios y pedirle. Todo lo que podemos esperar de Dios y pedirle se encuentra en Jesús. Si hemos de aprender lo que Dios promete y lo que cumple, debemos perseverar en meditación quieta sobre la vida, los dichos, los hechos, los sufrimientos, la muerte y resurrección de Jesús. Todo se trata de la muerte y resurrección de Jesús, y eso nos hace vivir una vida mejor. Entonces, cuando llegaron y lo encontraron orando así, con tal fervor y con tal pasión, los soldados alemanes fueron conmovidos. Varios se convirtieron al Evangelio. Fueron y lo sacrificaron, lo colgaron de un árbol, y así murió Dietrich Bonhoeffer. Con una pasión por el Señor Jesucristo. Estaba esperanzado en la resurrección de Jesús. ¿Cómo podemos los guerreros de Dios resistir tanta dificultad en esta vida? Solamente sostenidos en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, renaciendo para una resurrección, por esa resurrección, manteniendo la esperanza viva, confiando en que estamos seguros en Él y alegrándonos en medio de toda circunstancia. Hermanos, la clave para la victoria es confiar en el poder de la resurrección de Cristo. Él vive. Los discípulos de Cristo sabemos a dónde vamos, así que podemos vivir con gozo y alegría. Además, sabemos que Dios tiene el control. Él es victorioso y sabe lo que está haciendo con cada soldado suyo. Confiemos en su poder que venció la muerte y su amor que nos guarda porque Él está vivo. La victoria es nuestra porque Cristo vive. Él es la clave para nosotros poder vivir en victoria. Disculpe, quiero terminar cantando un canto. Usted sabe que yo no sé cantar ni sé tocar bien la guitarra, pero usted ahorita tiene una ventaja, puede apagar este video y no tiene que escuchar el canto, pero yo quería terminar este mensaje cantando así. Un canto muy bonito, no lo sé bien, estoy aprendiéndolo, pero me gusta tanto que lo escucho cada rato y quiero intentar cantarlo. Disculpe que yo canto mal, pero hermanos, es una realidad lo que voy a cantar. No hace falta más. Jesús resucitó y no hace falta más. Un día como hoy celebramos eso, podemos vivir a plenitud entonces. No hace falta más, ya no hay que buscar el camino a la verdad, en Jesús puedes hallar. No hace falta más, ya no hay que buscar, Él es la razón que libró mi corazón. Libró mi corazón. Jesús es suficiente para mí, no hace falta nada, Él está aquí, me basta su gracia y nada más, solo en Jesús hay libertad, oh, libertad. No hace falta más, ya no hay que buscar el camino a la verdad, en Jesús puedes hallar. No hace falta más, ya no hay que buscar, Él es la razón que libró mi corazón. Oh, libró mi corazón. Jesús es suficiente para mí, no hace falta nada, Él está aquí, me basta su gracia y nada más, solo en Jesús hay libertad, oh, libertad. Y aunque no merezco, tu amor es sincero. Cuando todos se han ido, tú has sido mi amigo.
has sido mi amigo. Jesús es suficiente para mí. No hace falta nada, Él está aquí. Me basta su gracia y nada más. Solo en Jesús hay libertad. Oh, libertad. Amén. Oramos. Gracias, Dios, porque en Cristo Jesús somos más que vencedores. Nos has hecho libres en Jesús. Gracias a la resurrección de Jesucristo, ahora podemos vivir una vida plena, una vida buena, una vida bella para tu gloria, Dios. Nos ponemos en tus manos. Pedimos que como iglesia, Señor, pronto nos volvamos a reunir y podamos, Señor, pues cantarte y honrarte, Señor, y seguir adelante juntos, desarrollando más ministerios para tu gloria, Dios, y viviendo una vida a plenitud, porque tú eres digno de esto y más. Todo lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén.